Ahora sí, sin filtros. No sé qué toqué. ¿Eh? Ahí vamos de vuelta cuando puse tu Instagram. Fer, Ru. Ahí estamos. Espera que Ru. Va. Espera que todavía no quiero tocar nada mal. Ahí estoy sin filtro. No, si lo era raíz se me veía bien, pero me movía. Fer es terapeuta, terapeuta sistémico, tiene muchos años en la profesión, especialista en parejas y buen tipo, sobre todas las cosas. ¿Sí? Buena gente. ¿Eh? Y vamos a hablar, Fer, de un tema que es clave. Vamos a hablar de las parejas y de un concepto que vos planteás como esencial para la salud de una pareja, que es la solidaridad vincular. Y vamos a ir respondiendo Vamos, preguntas y dejen dale, preguntas acá vamos, en la vamos. cajita. ¿Eh? Mira, ese concepto lo desarrollé ya hace bastante tiempo, pensando fundamentalmente en aquellas parejas que tenían serias dificultades para tener un manejo adecuado del conflicto, ¿no? Ujú. Vos sabés que de alguna manera, digamos, todas las parejas que van armando una dinámica este, que no lleva a ningún lugar o que en definitiva la dinámica es producir más dolor, se instala bastante ese patrón, con lo cual después se hace muy difícil modificarlo. Ujú. Eh, entonces, digamos que la idea de poder desarrollar un desafío claro y terapéutico para las personas que vienen a cambiar ese modelo, hay una parte fundamental que es la necesidad de trabajar juntos, ¿no? Ujú. Siempre digo, digamos, de que las parejas cuando encaran un problema, un conflicto, si suelen tener, digamos, ese patrón tan confrontativo, están con una situación de mucho, digamos, señalamiento, de mucho juego de roles de competencia. Muestran el problema, pero muestran el problema y muestran al otro, ¿no? Como responsable. Y, y esta idea de solidarizar el vínculo, de digamos, es solidarizar el conflicto, es decir, que las parejas puedan sentirse, que puedan trabajar juntos, hombro a hombro, es un Ujú. concepto muy básico, porque recién ahí tienen chances de que el proceso terapéutico adquiera evolutivamente otro paso. Básicamente, Fer, sería dejar de sentir el otro. Cuando una pareja discute, y vamos a aclarar, conflicto en la pareja hay, ¿sí? Esto es por definición, conflicto en todos los vínculos. Vínculo de pareja, vínculo de familia, con hermanos, con amigos. ¿Sí? El vínculo está hecho también de los conflictos. El tema es cuando en una discusión de pareja el otro se transforma en el enemigo. ¿Sí? Porque hay un ego herido, porque hay alguna herida que no está cerrada. Entonces es una pulseada de egos y ahí la solidaridad vincular, ausente sin aviso, y todo es para peor porque ahí es escalar y escalar, escalar el malestar, ¿no? Sí, Eh, mira, este ¿No? concepto de enemistad que acabas de nombrar, se instala, digamos. O sea, y aparte una pareja que pueda, dos personas que puedan quererse mucho, llegan a esa instancia de enemistad. Uh-huh. Precisamente porque el patrón o la dinámica que vienen trayendo, los lleva indudablemente a percibir el otro es mi enemigo, el otro me está señalando cosas que yo no soporto, me está poniendo en un lugar que no quiero, me está pasando que cuando me trata de esta manera me siento realmente en una situación de mucha confusión. Y cuando entran en ese nivel de enemistad al cual estás nombrando, se genera un vacío, se genera un, una, un proceso emocional que después hay que recuperar también, no solamente se alejaron del conflicto, ¿no? Es decir, se alejaron del conflicto y entran a padecer la relación. Uh-huh. Ya ahí el nivel de enemistad lo que genera es mucha angustia, vacío,
soledades, ¿verdad? Que es es uno de los señalamientos que suelo poner en evidencia, ¿no? Usted sola, o sea, vinieron acá y siento que me están transmitiendo una soledad enorme, queriéndose, ¿no? Digamos, y esta soledad de alguna manera también cuando la registran y la piensan, ayuda un poco a decir, bueno, es verdad, estamos así. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Es de las soledades más angustiosas, Fer, esa. Totalmente. Porque cuando uno, a ver, y la etimología de la palabra soledad viene de solitas, ¿no? Que es la capacidad de estar bien sin nadie más. Entonces, uno puede estar muy bien estando en soledad, puede sentirse muy solo, ¿sí? Pero cuando la soledad se pone en juego, coexistiendo físicamente en un espacio con alguien que uno quiere mucho y ama mucho en muchas ocasiones, es una soledad lacerante, es una soledad que duele muchísimo. Ahí hay un rubano que se unió, che, un Fran, no sé si es algo tuyo. Uno de mis hijos, uno de Le mis tres mandamos un hijos. abrazo a Un Fran. abrazo, Francisco. Sí, sí. Mira, hay algo en este sentimiento tan doloroso que es el que explicás vos, ¿no? De estar con alguien significativo en tu vida, alguien que inclusive puedes amar, alguien que puede llegar a amarte, y convivir con este sentimiento de soledad, provoca, yo te diría, digamos, un deterioro en la propia identidad, ¿sí? Porque es muy confuso sentir soledad con alguien que amás. O sea, no es una cuestión que puede llegar a ser común, ¿sí? Y cuando se da, uno no está acostumbrado, digamos, a esas cuestiones, ¿no? Con lo cual hay que entender que muchas veces las parejas se acostumbran a tolerar lo intolerable. Que siempre digo, tenemos una gran capacidad muchas veces de ser resilientes, pero también tenemos muchas veces una enorme capacidad de tolerar ese tipo, digamos, de vincularidades que son altamente nocivas. O sea, las dos condiciones pueden estar en una misma persona. Mira, Andrea acá da una metáfora contundente. Fer dice, se siente marchitarse, ¿no? Clarísima la imagen. Buena, Muy buena imagen. muy buena. Muy buena imagen. Y acá quiero subrayar esta diferencia, Fer. Fer, pregunta, acá con honestidad. Dejo los comentarios, a mí me molesta el tema que... No, hagamos participar a la gente. Yo no leo. No te molesta porque van corriendo, te tapan la cara, no te distraes. Okay. No. Yo voy pipeando. Está. Y que la gente vaya preguntando también. Es fundamental esta diferencia. Hola, Pato querida. Ahí está, Pato. Divina. Bueno. Eso. Es fundamental, Fer, esta diferencia entre la resiliencia, que es esta capacidad de sobreponernos a situaciones sumamente adversas, con la sobreadaptación y con un exceso de tolerancia a un malestar que se instala como común denominador en la vida de la pareja. Eso no es ser resiliente. No. Ser resiliente es una habilidad y una cualidad que los seres humanos tenemos la posibilidad de desarrollar. No nos suele el amor, sino el espanto, dice Mariela. Y en muchos casos sí. Aún, ojo, y esto que decías vos, Fer, es clave. Puede haber una pareja con mucho amor, con mucho amor. Vayan dejando las preguntas en la cajita, por si les pido. Y aún así, haber mucha tensión, mucho conflicto, mucha sensación de enemistad y mucha soledad, ¿no? Esta palabra que utilizaste recién para poder describir la tolerancia a lo intolerable, que es la sobreadaptación. La sobreadaptación no es, digamos, el tipo de conflicto. La sobreadaptación es al mal resultado que se tiene. Conflicto. Se sobreadapta a no poder sentirse querida, sentirse querido, sentirse valorado. Uno se sobreadapta
al resultado, porque los conflictos en las parejas suelen ser a veces parte de la vida, y a veces, inclusive cuando por ahí escalan, lo pueden ir manejando. Pero cuando el resultado es la soledad, cuando el resultado es algo intolerable, es algo que confunde, es algo que marchita. Me encantó la Es afirmación. tremenda esa imagen, ¿eh? Sí, Se siente sí, marchitarse. sí, sí. Es tremendo, porque siempre, digamos, digo que uno de los deterioros más dolorosos que se puede tener en un conflicto de pareja es el deterioro de tu identidad. Y, y- y eso tiene mucho que ver con esa frase de marchitarse. Dejás de ser quien sos. Empezás a sentir que en esa relación no podés ser la persona que te gusta ser. Eh, y después de un tiempo, no confías en que podés ser la persona que te gustaría ser, porque tenés que irte. Muchas veces tenés que irte de esa relación. Entonces, Acá, Fer, perdóname, nos saluda una tal Lau Moyano, no sé si la conoces. Lau, ¿qué haces, Lau? Le mandamos un beso grande. ¿Mm? ¿En qué momento, Fer, acá te quiero preguntar, ¿sí? En este proceso de despersonalización, que muchas veces se da en un vínculo porque es necesario ser suficiente para un otro al que no le alcanza, ¿sí? O para un otro al que creemos que no le alcanza, y esto se junta con nuestra historia, digamos, ¿no? Y estamos luchando contra nuestra propia herida. ¿En qué momento? Y acá nos preguntaban, ¿no? ¿Cuándo es momento de irse y cuándo es momento de quedarse? ¿Eh? Es muy difícil responder, digamos, Ujú. a esa pregunta con cierta precisión, pero yo diría que el daño es un causal o es un motivo, ¿no? Cuando una persona comienza a dañarse, enfermarse, empieza a haber síntomas. Lo que sucede es que en muchos casos, las personas que quedan atrapadas en esos vínculos tan dañinos no tienen la capacidad de irse. Eh, Ujú. no cualquiera puede irse de una relación, ¿sí? Cuando hay Ujú. daño. Entonces, es muy difícil para aquellas personas que están viviendo una situación, digamos, con una relación con un psicópata, con un narcisista, en una relación con un nivel de manipulación muy alta, poder tener claridad para poder interpretar dónde está parado o dónde está parada. Ujú. Este nivel de confusión, vos pensás que la confusión es uno de los medios por el cual un manipulador puede controlarte. Te vive Ujú. confundiendo, te saca, te pone, te dice que te ama, después te da 5 días sin hablarte, ¿no? Ese tipo, digamos, de actitudes tan perversas que las personas cuando empiezan como a desdibujarse, también pierden idea y claridad sobre qué tengo que hacer. Entonces, esa pregunta es muy difícil de responder porque yo digo, cuando el daño no para y haces todo lo posible y el daño sigue, me parece que ahí tenés ya por lo menos un síntoma donde vos podés llegar a decir, mira, tengo que parar, por lo menos tengo que parar, ¿verdad? Ujú. Sí. Eh, Discúlpame, vos hablabas algo interesante de que en ujú. las relaciones lo que se produce muchas veces es la aparición de las viejas heridas. Ujú. 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 Y creo que de algún modo suelen ser los motivos, este, esas viejas heridas que llevan a mantenerse en ese tipo de relaciones, ¿no? Sí. Sí, y acá, Fer, yo agregaría, insisto, dejen las preguntas en la cajita, pues si no, para no interrumpir el hilo, se nos van a pasar preguntas importantes, así que pongan acá en el signito de preguntas. Eh, Cuando hay algo de viejas heridas que se reactivan, muchas veces lo que se genera es esta ilusión, ¿no? Y Pato habla mucho de cuál es el precio de la ilusión, tantas veces. Mm. El precio de esperar que cambie, que no va a cambiar,
¿sí? O que suceda lo que no va a suceder y nos agarramos de una fantasía que se apoya solamente, a ver, en un amor propio, en un nivel de vulnerabilidad y de fragilidad, ¿sí? Con la que no podemos, y la promesa de que del otro lado vamos a encontrar la contención que no existe. Ahí pedían, Fer, que definamos narcisista, ¿sí? Eh, porque en redes se habla mucho de esto, ¿sí? El trastorno narcisista de la personalidad es un, ¿sí? Todos tenemos algún rasguito Sí, sí. dando vuelta por ahí, ¿sí? A no confundir, ¿sí? Cuestiones del ego con un trastorno narcisista. El narcisista, ahora vos Fer, definilo, pero no tiene empatía, no tiene ninguna intención de cambiar, ¿sí? Se alimenta de ser necesitado, este es el oxígeno que respira y por eso machea también con aquellas personas que tienen un amor propio, ¿no? Que bueno, de esto vos viniste a hacer alguna función mía, de esto hablo yo, después paso a agenda de teatro por si hay alguien por ahí que esté en alguna de las plazas que voy, en el teatro, ¿no? De amor propio, quien tiene el amor propio, flojito de papeles, no porque no valga, sino porque no sabe lo que vale, tiene muchas chances de pescarse un narcisista, ¿no? En lugar de pescarse un resfriado, de pescarse un o una narcisista, porque los narcisistas se alimentan de quienes necesitan ser necesitados. Sí. No cambian, con lo No, cual la no. salida es hacia adentro. Hay una definición que muchas veces los que han trabajado con este tipo, digamos, de casos, hay una vieja definición que dice que el narcisista es una pobre persona que busca una persona rica para después empobrecerla, ¿no? O sea, es una pobre persona que se muestra como rica buscando una persona rica de verdad para después empobrecerla. Porque es como vos decís, de alguna forma tiene que buscar el control. Este, pero buscan personas realmente valiosas, Uh-huh, ¿eh? uh-huh, Buscan buscar uh-huh, realmente uh-huh. personas valiosas. Sí. E invierte en la polaridad justamente desde la confusión, ¿no? El fenómeno más frecuente en los vínculos con narcisistas es el gaslighting, que es esta situación en la que el otro duda hasta de lo indudable, ¿no? Gaslighting viene de... Psicópata es otra cosa, Gloria, ahora marcamos la diferencia. Gaslighting viene de una vieja película de Bergman del año 40, Ujú. ¿sí? Yo vi fragmentos, nunca conseguí la película entera. ¿Vos la viste, Fer, No, esa peli? no, Ah. no, no. O quizás Eh, la vi, pero no la recuerdo. 1940, blanco y negro, ¿sí? Y ni siquiera negro, era blanca todavía, la primera película del cine, donde un hombre quiere quedarse con la fortuna de su mujer Ajá. y la enloquece literalmente, la va haciendo dudar de su juicio, de su criterio de percepción, hasta la locura, y eso se llama hacer luz de gas. ¿El manipulador no es necesariamente narcisista? Pregunta acá Adrián. Te la dejo a vos, Fer, esa. Si el manipulador no es necesariamente narcisista, el Ajá, sí. manipulador, o sea, puede ser, digamos, cualquier persona que tenga dificultades de tolerar este, el compartir, el dividir, digamos, y el negociar, ¿no? Hay personas que no negocian, que buscan permanentemente controlar a la otra persona desde el punto de vista de lo que se hace, lo que no se hace, y muchas veces utiliza la manipulación, ¿no? Ujú. El narcisista genera, digamos, un problema mucho más severo porque con el tiempo genera un deterioro en las personas tan alto que a pesar de haberse separado después de mucho tiempo, todavía siguen teniendo las secuelas del trauma que genera una relación Ujú, con el ujú, ujú. y algunas de esas secuelas, que yo siempre nombro algunas, digamos, es lo desagradable de la historia, de lo que queda, ¿sí? Ujú. Quedan sensaciones de impotencia, quedan sensaciones eh, de vergüenza, de culpa, que son dos emociones muy complejas a veces de manejar para alguien que está atravesando un proceso de recuperación, ¿no? Porque son relaciones que
disminuyen tanto la calidad de vida, empobrecen tanto, que después el proceso para recuperarse requiere realmente de un tratamiento adecuado, ¿no? O sea, de buscar personas profesionales que sepan acompañar, que sepan entender la victimización a la cual fue esta persona dada, ¿no? Sometida. Sí, hay una verdadera rehabilitación. Podemos decir que todos los narcisistas son manipuladores, no todos los manipuladores son Sí, narcisistas. sí, seguro. Ahí preguntaban si los narcisistas son psicópatas. El vivo queda guardado, gente que antes preguntaban, sí, sí, queda guardado. Los psicópatas, a ver, la diferencia, Fer, que yo planteo siempre para diferenciar narcisistas y psicópatas, es que el narcisista no disfruta de arruinarte la vida, pues no registra que hay vida por fuera de su ombligo, digo. Básicamente, estás ahí, no te había visto. Entonces, no es que disfruta de joderte la vida. El psicópata sí. Y el ejemplo que yo pongo siempre es Hannibal Lecter en El silencio de los Sí, inocentes, donde el tipo, fuiste, ¿sí? fuiste ¿Eh? a un nivel alto, ¿no? Y para hablar de psicópata vamos a las grandes ligas, ¿no? Es el psicópata por Sí, excelencia, y ahí se puede ver muy claro cómo él disfruta, sí. ¿sí? Profundamente, y ese es su alimento en el psicópata. Todos los psicópatas son narcisistas, no todos los narcisistas son psicópatas. Y también, Fer, yo hago una definición de que hay narcisistas de primera, ¿sí? Y narcisistas de outlet. Narcisistas berretas que al primer lavado destiñen y Mm, encogen, que esos a lo mejor sí alguna vez pueden hacer terapia y pueden llegar a modificar, ¿sí? Porque tienen algún mínimo registro de empatía. Yo Pero creo que digo, cuando el narcisista, cuando mm, empieza a perder el poder sobre la persona a la cual quiere controlar, entran en realidad en un proceso, digamos, de angustia, pero no es la angustia, digamos, que más conocemos, sino es una angustia, es la angustia del narcisista cuando llegó digamos, al lago y vio que no estaba su imagen, ¿no? Es una angustia profunda de un ego herido, ¿no? mm, mm, El ego de un narcisista es totalmente escalofriante, con lo cual sí. te diría que ahí es un momento donde pueden llegar a consultar y pueden llegar a replantearse algunas cosas, pero yo diría que son de temer, ¿no? Si han tenido una historia porque es el mecanismo que tienen, digamos, de vincularse y bueno. Y de tener otro Volviendo un poco. sujeto. Ahí preguntaban, Fer, un abrazo grande al colega Marco Turbay, ¿sí? Colombiano. ¿Mm? Estamos armando algo ahí para. ¿Sí? Tiene unas camisas que tengo que ir a buscar ahí. Fue carnaval ahora en Colombia, hicimos una reunión dieta con una remera divina, yo colecciono, así que nada, vamos a armar un ciclo de charlas ahí con Marco y con Ah, mi querida Angie Greta con ganas. Ahí preguntaba alguien, Fer, fíjate el daño que hacen en esta pregunta, está encerrado el nivel de daño que un narcisista provoca en la vida de una persona. ¿Cómo se perdona a uno mismo después de haber permitido tanto? Y ahí está la vergüenza, ahí está la culpa. ¿Eh? Eh, y yo diría, y ahora lo quiero escuchar a Fer, no hay nada que perdonar porque las personas que están ahí hacen absolutamente lo que sí, pueden, sí. como pueden, cuando pueden, y no hay culpa ahí, no hay culpa, simplemente no disponen de los recursos para poder salir, ¿sí? Pero el sentimiento que queda, efectivamente, es de vergüenza y de culpa. La respuesta es la terapia, sí, Sí, claro. Sí, sí. sí. Este, eh, hay que decir que cuando logran salir, la mayoría de las personas pasan precisamente de un extremo jodido que es la vergüenza, porque todo proceso terapéutico tiene que hacer movimientos, ¿no? Para recuperar tu vida. De la vergüenza tenés que pasar al orgullo. Siempre hay que considerar que el orgullo es la posibilidad de rescatar
de quién sos, mm, ¿no? Y que mm, te reconozcan, porque en una relación que has tenido durante tantos años, no solamente no sabes quién sos, sino que lo que te dice el otro que sos, mm, te llena de vergüenza. mm, Entonces, mm, recuperar ese orgullo es como rearmar nuevamente esa identidad que te permite decir, soy esta persona, soy la persona que quiero ser y voy en camino de ser mejor persona todavía de lo que estoy siendo. mm. Eso es ese sería el verdadero empoderamiento, ¿vale? El poder de alguna manera recuperar tu propia identidad y Mm, entender a qué vas a decir que sí, a qué vas a decir que no. mm. A pesar de la mirada del otro, la identidad que no es, ¿sí? Lo que el otro dice que somos, pero el otro dice que somos, está apoyado en la patología o en el trastorno de quien está enfrente y nada tiene que ver con nosotros. Eh, con lo cual, recuperar el orgullo. Una vez una pacientita, Fer, de 12 años, eh, yo te juro que me paré y aplaudía así, ¿viste? Me dice, Ale, estoy soltando mis miedos hace años de esto, ¿sí? Estoy soltando mis miedos, estoy recuperando mi dignidad, ¿sí? Qué lindo. Sí, sí. 12 años y entendió todo. Yo la atendí hace como 30 años, 20 y pico de años, y me fue a ver hace poco al teatro, me dio una alegría enorme. Me dice, bueno, ¿te acordás de mí? Le digo, la verdad que Qué no. bueno, qué ¿Sí? bien. Hoy es una mujer hecha y derecha que sigue abrazando su dignidad. ¿Cómo identificar la diferencia entre evitativos y narcisistas? No, muy distinto, pero bueno, explícalo Sí, vos. sí. Yo diría que hay algunas cuestiones por el cual esta tolerancia de la cual estábamos hablando antes, y vos te referías, hay muchas de las heridas de la infancia tienen que ver con esta tolerancia, Mm, ¿no? Este, los niños que no han tenido una base segura, suceden dos cosas con estos niños, ¿no? Con padres que no te miran, que por ahí padres que no pueden afectivizar la relación, que no hay, digamos, un cuidado adecuado, que no hay respuestas adecuadas. Bueno, padres que también seguramente han sufrido, digamos, la misma historia de desapego, ¿no? mm, Eh, Son niños que inician un proceso de, de cajonear, ¿no? Se llama disociación, eso, eh, de cajonear lo que no soportan y utilizar este sentimiento que vos dijiste antes hace un ratito, de ilusionarte, mm, ¿no? De construir la idea de que algo puede cambiar. Es un mecanismo absolutamente normal en todos los seres humanos, que lo tenemos todos los seres humanos, pero pensá que eso se hace en los primeros años de vida y a partir de algo que a un niño lo afecta. O sea, mm, el motivo es, algo me duele, algo siento que no está bien, que compara, ¿no? Un compañerito, la casa de un compañerito con el otro, y esto de alguna manera lo lleva a tener que disociarse repetidamente. Los niños que aprendieron a disociarse en esas tempranas edades, cuando son adultos, también lo hacen. mm, Por eso cuando mm, tienen estas relaciones con estos personajes siniestros, también se disocian. De hecho, suele pasar de que las amigas o los amigos le dicen, andate de ahí, hace años que venís sufriendo, yo veo cómo te trata, veo cómo te ningunea, ¿cómo puedes soportar? Y es la mm, disociación de mm, su mm. niñez, de sus heridas, que también la disociación puede ser parte de una situación traumática, que le permite soportar de esa manera. Mm. Y acá yo quiero diferenciar, Fer, dos tipos de disociación. La disociación instrumental, Claro, ¿sí? Un cirujano que tiene entrar al quirófano y acaba de tener un despelote con la mujer, no puede entrar al quirófano, no, ¿sí? Tiene que dejar el quilombo con la mujer y cortar, en el vestuario del y hospital, cortar. ¿sí?
y tiene que Sí, enfocarse en el cuerpo de la persona que está en la camilla. Ahí es saludable, amén. ¿sí? Y necesario, o un actor. A mí me ha pasado a veces, Fer, tener que hacer alguna función. Bueno, a ver, o tener que atender cuando venís con alguna presión en la cabeza, disociación instrumental, y cuando termina la función, cuando termina la cirugía, cuando termina la sesión, ahí nos ocupamos del problema. Ahora, la disociación instrumental es saludable, necesaria y justa, ¿sí? La disociación como mecanismo de defensa casi permanente, es silenciar el sufrimiento para que vayamos implotando y el cuerpo nos va a gritar aquello que nosotros callamos, ¿no? Hay gente que se acostumbra. Yo pongo el ejemplo siempre, Fer. Una vez yo estaba yendo a un canal de televisión, me pasaron a buscar a la mañana muy temprano y tenía, cuando me subo al auto que me llevaba, tenía una piedrita en el zapato, ¿sí? Iba con otra gente, no me iba a sacar el calzado ahí, seguí con la piedrita. A la noche cuando llego a mi casa, me saco el calzado, tenía el pie totalmente apoyado, ¿sí? Bueno, esto es, ¿no? Naturalizamos de manera peligrosa el sufrimiento, y ahí está la sobreadaptación, ahí está la resistencia, que Pato decía, resistencia no es resiliencia, exactamente, y se nos va la vida a veces. Se nos va la vida, sí, sí. Sí, Pero también tenemos que transmitir un mensaje claro que de todas estas relaciones se puede salir. sí, claro, sí, 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 ¿Cierto? sí, sí. Justamente eh, preguntabas un poco, digamos, en función de, bueno, de qué momento, bajo qué situaciones. Bueno, estamos hablando de situaciones en las cuales poder recuperar tu vida implica salir. O sea, Mm. no hay chances de que intentes este, rehabilitarte, reparar tu identidad dañada, volver a recuperar un concepto de quién sos metido en ese tipo de relación, ¿no? Eso está claro. Está clarísimo, ahí Gloria dice yo salí, le mandamos un beso a Valentina, a trabajar mucho Valentina en Bien, terapia. Valentina. Tenemos Bien. preguntas acá en la cajita, Fer, ¿sí? Hay Acá dicen. alguien más que dice ahí que yo sí y yo salí. Gloria, ¿no? Dice Gloria. Ah, sí, 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 sí. Bueno, es maravilloso. A mí me parece que dentro este, de todo lo que uno pueda disfrutar también de este encuentro, estoy disfrutando mucho este encuentro con vos, Ale, es poder también transmitir la idea de que estos vivos están para dar algo, ¿no? Más allá de transmitir una idea de conocimiento. Y entendiendo que como hoy estamos hablando de conflictos de pareja, está la posibilidad de resolver cuando dos personas realmente se quieren, este, teniendo en cuenta que para resolver hay que cambiar muchas dinámicas, porque con lo que están viniendo no hay posibilidades, y que también hay que entender que hay veces que cuando el daño es, es permanente y no va marcha atrás, también hay que salir de ahí. Sí, sí. Y muchas veces, Fer, la terapia de pareja, ¿sí? Es un espacio, hay como mucha mala prensa, ¿eh? No, si se hace Asusta, terapia de pareja te separás. Y en asusta. realidad, a ver si coincidís con esta analogía que yo hago, la terapia de pareja es como el odontólogo. Digo, si a mí me duele la muela y apenas me duele, ¿sí? Voy a una guardia y me dice, mira, pasá mañana por el consultorio, ¿sí? Y que estamos a tiempo, está bárbaro. Ahora, si yo me enchufo un analgésico por mi cuenta, aguanto, y voy dentro de un año y posiblemente, ¿sí? Esa pieza tenga que ir a extracción. La terapia de pareja es lo mismo. ¿Sí? Terapia de pareja, tomada a tiempo, es un instrumento fantástico para poder, ¿sí? Hacer algo distinto, para que pase algo diferente y recuperar, que es el título de este vivo, la solidaridad vincular, que es el camino para entender que el otro no es el enemigo, que el otro hace lo que... Hablando de, yo digo, Fer, que la enorme mayoría del mundo son linda gente, gente de mierda y muy poquita, pero hace mucho daño. Entonces, si estamos hablando de dos lindas personas, y ahí están pasando un montón de preguntas, ahora vamos a las preguntas, si hay dos lindas personas que se quieren, el amor es condición necesaria, no suficiente,
con un terapeuta de pareja que acompañe, se puede recuperar esa calma que se perdió. Mira, Eh, yo digo dos cosas con respecto. Fíjate las preguntas ahora y me las. Yo digo, para completar sí, un poco lo que decís. sí. Primero que es un espacio que se aprende mucho de uno. En el espacio, en la Oh, terapia de pareja, se aprende muchísimo de uno mismo. Y siempre digo que a diferencia de lo que la gente piensa, en la terapia de pareja hay mucho trabajo individual. Y hay mucho trabajo individual porque, de alguna manera, al principio todos vienen a cambiar al otro, ¿sí? Este, y cuando el terapeuta le dice, no, no, a ver, cada uno de ustedes se tiene que llevar, digamos, un trabajo, un compromiso, una idea de dónde están parados, qué están haciendo, cómo están respondiendo. Este, yo pongo siempre en algún momento ese concepto, bueno, si ustedes quieren resolver, vamos a pensar en esto del dar y el cuidar, ¿no? Como ujú, ujú, una consigna. Y le digo, dar es una cuestión de renovar un acto posible, pero no para estar con la expectativa, sino qué sienten empezando a dar sin tener esa expectativa frustrada de todos los días, ¿no? Y también la idea del cuidado, porque en los conflictos cuando se repiten se deja de cuidar el vínculo, que el vínculo es esa terceridad ujú, tan fuerte que, que cuando ese vínculo está empobrecido, las personas realmente la pasan mal. Pero dos ujú, personas que se quieren, como vos decís, y están decididas a resolver y a rearmar, a nutrir nuevamente ese vínculo, eh, pueden tranquilamente con ese trabajo individual llegar a un trabajo vincular, que es la ujú, solidaridad ujú, vincular perfecta. ujú, ujú, Pero ujú. primero es un esfuerzo individual en la terapia de pareja. Sí, sí, sí. No, no, no es esta cosa del señalamiento, ¿no? Y a veces es mirarse. Yo arrancaba, Fer, ahora ya no tengo parejas en tratamiento por mi actividad y qué sé yo, pero en general citaba a las parejas a primera hora de la mañana, ¿no? Y a veces era una muy complicada manera de empezar el día. Y me acuerdo una vez una pareja que estaba discutiendo fiero, ¿sí? Yo decía, no está bueno, digo, ni por ustedes ni por mí no podemos empezar el día así, ¿sí? Paren, les di un ejercicio de respiración, Sí, se miran a los ojos, ¿sí? Entiendan que el otro no es el enemigo. Bueno, fue una sesión hermosa esa, qué bueno. ¿sí? Pero ahí fue, respiramos y se miran. Era una pareja que se quería y eran, acá alguien pone, somos gente rota pero de buena madera. La gran mayoría de la gente, Sí, sí. Tenemos varias preguntas, Fer, que no quiero dale, dejar de responder, pues, dale, dale. mira, acá dice, ¿qué tipo de personalidad son esas que cuando se enojan ellos pueden estar días sin hablarte, te hacen eso que te dice hielo y cuando vos te enojás ellos te piden disculpas, vos tenés que estar dispuesto a perdonarlo rápido, eso no se aguanta que vos estés días sin hablarlo. El enojo es fatal. El enojo es un problema muy grande. Yo hace un tiempito subí no sé, hice un pequeño trabajo sobre el enojo, porque la persona que se enoja cree tener el derecho de enojarse y que a partir, digamos, de lo que siente te puede, como dice esta pregunta, no hablarte más por 5 días, Mm, decirte cualquier cosa. Este, el enojo es una emocionalidad muy jodida y mm, cuando las personas adoptan, digamos, este registro, digamos, ¿no? Esta forma, digamos, de responder a una frustración, son personas que realmente acarrean mucho laburo a quienes están alrededor, ¿sí? Y muchas veces hay que aguantarlo, decís, es buena persona, pero se enoja mucho, ¿no? Y esta cuestión de tener que tolerar tanto al enojón, ¿viste? A la enojona, ¿viste? Llega un momento que tiene que hacer algo. El que se enoja va a tener que hacer algo, por más que diga, mi familia era así, yo soy así. No, no. Alguien tiene que decir,
se acabó, vas a vivir solo. Sí, el enojo y la ley de hielo no es una condición posible, digo, tendrá que... Bueno, hay una película lindísima, Anger Management, con... Ah, espera, no me acuerdo el nombre en castellano, Locos de Ira, ¿sí? Con Adam Sandler y Jack Nicholson, que Jack Nicholson es el Sí, sí, sí. psiquiatra, Me gusta ¿sí? porque ¿Te me gusta acordás? la data Eh, fílmica, Ale. sí, a mí me gusta mucho pensar Ya, los esa película es conflictos. una comedia ¿Eh? extraordinaria. Sí. Y es esto, ¿no? Es, bueno, tenemos que gestionar el enojo si queremos realmente, y si hay algo del orden de la empatía, y yo me enojo todo el tiempo, bueno, tendré que, mi problema es que me enojo todo el tiempo y no le puedo pedir al otro que me, ¿sí? que me banque, no es una Bueno, condición, ¿no? ¿m? Posible en una Y pareja. aparte, Y si estas son las reglas, y ese quizás sea un motivo para irse, ¿no? mira, aparte hay que pensar que el enojo te lleva a un lugar Mm, que suele ser un lugar de mucha oscuridad, que no le queda claro a la persona enojada, mm. porque la persona queda atrapada en su enojo. ¿Entendés? O sea, realmente no es que quiere llegar ahí, se va hacia ahí y se va hacia un lugar oscuro que posiblemente, como no lo trabajó nunca, no entiende de qué trata, pero a partir de encontrar esa oscuridad, responde. Sí, sí. Sí. Y las emociones se enmascaran, ¿no? Y muchas veces el enojo es la máscara de la tristeza, pero quien está enfrente de la persona enojada no lo sabe y tampoco tiene la culpa. Con lo cual, digo, a trabajar la buena gestión de las emociones en un espacio individual o vincular es condición necesaria para el buen amor. Ahí hablaban del Festival del Buen Amor, de vamos a pasar a agenda. Mm. Hoy estuvimos con nuestra querida Pato, con Pato Liberati, con Flor Salor, con Máxima Cubri y con nuestro director, que es un lujo, ¿sí? Con Fabián Vena, que nos va a dirigir. Mirá ¿Cuándo es el próximo encuentro? próximo encuentro es el 15 de mayo. Ojalá pueda venir Fera Rosario. Te venís con nosotros de gira. 15 de mayo en el Teatro Broadway en Rosario con el Festival del Buen Amor. Entrada ya Pues no conozco Rosario, así que tengo que ir a Rosario. Siempre tengo pendiente, ¿eh? Tengo Rosario pendiente. siempre estuvo cerca. Vamos con alguna pregunta más. Si alguno se acaba de sumar, Fer Rubano, ¿sí? Gran terapeuta y muy buena gente, ahí está la cuenta, lo pueden seguir en Instagram. Cuando hay amor verdadero, ¿todo se puede solucionar con diálogo y terapia o no? Sí. A ver, quiero decir algo que por ahí es controvertido. Yo creo en el mal amor. Yo creo en el Ajá, mal amor. ok. El amor dañino. Esa persona que dice que te ama y que no te puede soltar. Y Mm, los femicidas hablan de maté por amor. claro, Y lo sí. dicen de verdad, ¿eh? Mm, Realmente es un femicida, es un tipo con un nivel de rigidez y de estructura mm, y con un trastorno límite de personalidad, con lo cual ese combo llegan a estas situaciones tan dramáticas, mm, ¿no? mm, mm, Este, pero el amor verdadero lo podemos definir de muchas formas, ¿no? Eh, yo creo que el amor verdadero es un amor realmente muy evolucionado, el verdadero amor, ¿sí? No, es difícil definir, no sé, vos te atreverías a definir el Una amor vez verdadero. una periodista rosarina, una chiquitita de 22 años, ¿sí? Que es Florcita Ciangula, que es influencer, nada, un personaje divino. En una entrevista me dice, Ale, ¿para vos qué es el buen amor? ¿Sí? ¿Para vos qué es el amor? ¿Sí? Y a mí lo que se me vino, el amor es llegar a casa, ¿no? Y me acordé de cuando era chico y jugaba a la mancha y tocaba la pared y decía casa y nada malo me podía pasar. Ahí estaba salvo, ¿no? El buen amor es eso, es estar en un lugar seguro y también yo digo siempre, Fer, en una casa hay goteras, ¿sí? Hay cortocircuitos, se rompe un caño, hay quilombos en una casa y uno llama a alguien, ¿no? Al terapeuta
que arregle, al plomero, al electricista. Pero el amor es estar en casa, ¿eh? Y cuando se da este efecto de que en casa estamos durmiendo con el enemigo, ¿no? Ahí se da el efecto de lo siniestro, ¿no? Que es lo familiar que se vuelve extraño, y todo se complica. Pero sí, yo creo, yo coincido con vos, Fer, que esto hay amor, hay situaciones muy dolorosas, muy crueles, que en nombre del amor se perpetúan y se perpetran, ¿sí? Con lo cual ahí coincidimos, pero sí, con diálogo y con mucho laburo, ¿sí? Hoy Bueno, sostener una pareja es un laburo una- complicado. Tener hijos y estar en pareja no es práctico, ¿sí? Pero puede ser maravilloso. sí, ¿Sí? borren eso, ¿Eh? esa frase que acabas de decir, digo, viste, salimos en los diarios. Sí, 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 sí. Mira, Es que no, práctico es un lavavajilla, sí, sí, un claro. celular de alta gama, eso es práctico. Tener Sí, hijos es estar. mira, hoy eh, subí algo que decía así de un posteo que hice de otra persona que decía, besar la vulnerabilidad del otro y convertirla en fortaleza, eso para mí es el amor, ¿no? Besar la Hermoso. vulnerabilidad, besar la vulnerabilidad del otro y convertirla en fortaleza, eso para mí es el amor. Me pareció una frase fantástica. Me hiciste, es hermosa, es hermosa. Tenemos, Fer, 8 minutos porque ahora Sí, no estoy pagando Instagram y a la hora me cortan los vivos, que antes no pasaba. en todos, Eh, ahora, eh, ¿eh? En todos. Ahora sí, viste que antes podía estar hora y larga. Ah, mira. Ahora, a la hora, tú, y es muy cruel, así que tenemos todavía 8 minutos más. Hay un poema que a mí me gusta mucho, que lo escuché en un congreso, que lo leyó un colega de W. Yeats, es muy cortito, te lo voy a leer, se lo voy a leer. Yeats, pues un párrafo, nada más que me hizo acordar a esto que vos decís. Lo he leído varias veces, así que si hay gente que está en todos mis vivos ya lo escuchó, pero a mí me da mucha emoción esto. Dice, si tuviera las vestiduras bordadas del cielo, entretejidas de luz dorada y color plata, las azules, las opacas, las oscuras, vestiduras de la noche y la luz y la penumbra, tendería a tus pies las vestiduras. Pero siendo pobre solo tengo mis sueños, he tendido mis sueños a tus pies. Pisa suavemente, pues caminas sobre mis sueños. ¿No? A mí me da mucho amor ese poema. Bueno, Es esto de convertir la ¿de quién vulnerabilidad es? en fortaleza. De William Yeats, se escribe Yeats. Después te lo paso, Hermoso, el poema hermoso, es hermoso, hermoso. un Este, parrafito. bueno, Eh, mirá, terminamos hablando, digamos, del amor, ¿no? Que en definitiva es el motivo por el cual lleva a las personas a- a convivir, a tener uh-huh, un otro en su vida, ¿no? Ese uh-huh. sentimiento, ¿no? Sí, De sí. poderlo ver. Eh, sí, sí, se trata de eso. Ferrubano, sí, escritor, conferencista, terapeuta de pareja. Por acá pasaba, no quería interrumpirte, una paciente tuya que decía Fer es lo más, fue terapeuta mío, ¿sí? Muchos años Fer en la profesión, ¿cuántos puedes decirlo si querés? Un montón. Y muchos, ¿no? Sí, como Mucho, 40, mucho. una cosa Cua- así. 40 Mucho, años, mucho. y yo tuve la suerte, gracias a Pato, ¿sí? de conocerlo, además de poder, y esto lo vuelvo a decir, lo dije al principio del vivo, pedirle que me acompañe en algunas cuestiones de mi vida, así que como colega y como terapeuta, un placer y un gran tipo. Fer, algo que quieras contar antes de cerrar, además de que la gente te siga en Instagram, No, creo que cursos que estés por dar o no, talleres o algo. no, por ahora no, yo si subo algo lo subo a Instagram, pero agradecerte el encuentro que fue divino, que siempre es un tema que de alguna manera moviliza y emociona también a la gente, más allá de que toquemos temas que tienen que ver con los dolores y las Ujú, heridas, ¿no? ujú, ujú. Pero agradecerte el encuentro de hoy, mandar un abrazo a Laura
Bueno, a toda la gente que nos vio, que estuvo ahí presente. Queda Lástima que uno no guardado el puede vivo. ir con en esa ida y vuelta con las preguntas. Recién acabo de ver algunas preguntas interesantes, pero bueno, será para... A ver, tenemos tres, no quiero que se corte, tenemos 2 minutos más, pero así que alguna más que te hayas visto y... Una que vi, cuando estábamos hablando de estas situaciones de parejas conflictivas o con uno de ellos con un nivel, digamos, de patología por ahí fuerte, decía, el problema es que también arrastran a los hijos, ¿no? Este tipo de conflictos que se Sí, dan. sí. Y absolutamente así. Para todo terapeuta sistémico es muy difícil que dejen de ver a los hijos, ¿no? ¿Viste? Si bien vemos el conflicto acá, pero también llevamos a tratar de abrir el mapa y decir, a ver, ustedes se quejan de esto, ¿y qué pasa con los hijos? ¿Quién los mira? ¿Quién escucha? ¿Se dan alguna idea de lo que está pasando por ellos cuando los encuentran a ustedes discutiendo? ¿Alguien tiene un registro de este dolor de los hijos? Y el sufrimiento ahí es... Sí, Perdón. disculpa. Perdón. No, te escucho. No, que el sufrimiento de los hijos es enorme. Sí. Enorme, porque son el elemento sensible y más vulnerable y son quienes necesitan estar cuidados. Es como estar en un avión con un piloto que tiene un ataque de pánico, ¿sí? O un cirujano que tiene miedo de poner el bisturí. Digo, es una sensación de mucha fragilidad. Cuando superviso a algunos terapeutas que trabajan con parejas, una de las primeras preguntas que le hago, más allá de cómo se sienten con el trabajo vincular con la pareja, con sus pacientes, es si ellos están observando qué pasa con esos niños, ¿no? O sea, si le preguntan a los padres si están observando qué pasa con los hijos. Porque llega un momento que la conflictiva lo lleva a tener una cuestión tan ególatra, ¿no? Que dejan de verlos. Así que, bueno, un poco la respuesta que le quería dar a alguien que preguntó ahí. Sí, a veces hay muchas parejas que dicen no nos separamos por los chicos y si le están pasando realmente mal y no le encuentran la vuelta, yo les pediría sepárense por los hijos. ¿Sí? Sí. Por los hijos, sepárense, lo mejor que pueden hacer. Exacto. Que quiero pasar a agenda, Fer, contarle a la gente, pues se viene la gira Rolling Stone, voy a estar ahí en las próximas fechas, es Azul, provincia de Buenos Aires, el 21 de marzo, fin de semana que viene, Benito Juárez, el 22, después voy a estar en República Dominicana dando charlas en distintos eventos, pero no haciendo teatro, y después San Isidro, Montevideo, todo con Primero Yo, Después Te Quiero, Valentín Alsina, San Lorenzo y Casilde, después sigue todo el año. Así que Tandil sabés que está en la agenda, tenemos que programarla Tandil. Así que de alguna de esas plazas, ahí en mi feed están, ¿sí? Montevideo, San Isidro, Azul, Benito Juárez, Valentín Alsina y alguna más que me olvido. Fernando Rubano. Tenés que sumar Tandil. ¿No? Tandil, sí, además la pasé muy bien en Tandil, estuve en un lugar divino, estuve paseando con Lau hace muy poquito y tenemos, está en la agenda, y Rosario con el Festival del Buen Amor el 15 de mayo. Todo eso. Pero bueno, un placer enorme. Sé que antes de arrancar, le mandé un mensajito a Fer, estoy muy cansado hoy y este vivo me renovó, ¿sí? Me voy a dormir mucho más contento y descansado. Mayo en Rosario, sí. Y Tucumán, segunda mitad del año, Caro. Tucumán está en la grilla, después de julio. Fer, un placer enorme. Te pongo en collab, si querés lo sumás, si no subís alguna historia. Sí, queda en mi feed, así lo... Bueno, abrazo grandote, Fer. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Besos al agua ahí. Chao, Besos. Que tengan linda noche. Chau. Gracias.